Hola, buenas Buen tardes a día. todos, a todas, buenos días. Yo ni sé en qué día ni horario estoy yo. Hola. Empezó Es recién. brava esta situación porque recién es martes, digamos. Bueno, eh, la- varias cuestiones antes de empezar. Bueno, en primer lugar, hoy me van a tener a mí exclusivamente. eh, no vamos a tener la clase con Daniel. Daniel ha tenido un problema familiar y, eh, digamos, hemos llegado a la conclusión que corresponde hacerse cargo de las obligaciones que uno tiene a nivel personal y que en términos de lo laboral deberían estar justificadas si uno estuviera en la presencialidad. O sea, lo que sucede es que esta virtualidad también nos ha colocado, en especial a los docentes, en esta idea de, bueno, hagámonos cargo, digamos, estamos en nuestras casas, podemos hacerlo igual. Pero también ocurren cosas, nos pasan situaciones familiares, personales, enfermedades, etcétera, y uno sigue, y la verdad, eso no está bien. Entonces, visto que Daniel tiene una situación familiar que está mejor, pero que indudablemente debe hacerse cargo, él no va a dar el encuentro hoy. En cualquier caso, lo que sí me dijo, y seguramente se los va a comentar a ustedes por los grupos y demás, es que él sigue revisando sus trabajos, lo que sigue haciendo con ustedes a nivel de grupos, y por el formato que lo sigue haciendo lo hace, pero hoy en términos de encuentro formal, cuando yo me voy y sigue Daniel, no va a estar, ¿bien? Así que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es en relación al parcial de la semana que viene, que hemos estado charlando con Daniel. Y hemos llegado a un formato que hemos acordado. La primera cuestión es que nosotros vamos a subir lo del parcial y van a tener una semana para poder, digamos, mandar un escrito en relación a preguntas o cuestiones que se hagan en relación a ese texto, ¿bien? O sea, se les va a subir un texto, va con algunas preguntas o sugerencias para trabajar y luego lo van a subir. ¿Cómo lo van a hacer? En grupos, exactamente los mismos grupos que ustedes ya tenemos formados, digamos, ¿no? Con lo que vienen trabajando. Eh, la idea es colocar un texto, eh, digamos, que permita la reflexión, que permita pensar sobre la universidad eh, en los últimos tiempos. Si bien el texto es anterior a la pandemia, lo real es que pone en discusión algunas categorías de los últimos años en educación superior, ¿no? Y nos interesa que lean ese texto que invita a pensar, ¿no? Acerca de cómo hemos incorporado algunas categorías, cómo las hemos hecho propias, y de pronto, digamos, es necesario volver a verlas desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Y desde una perspectiva de cómo se va a ver, es una idea, una crítica a la colonialidad. O sea, es pensar si las categorías que muchas veces hoy hemos incorporado y las asumimos, porque también las necesitamos en la inserción internacional, no debemos repensarlas, ¿no? A la luz de nuestras propias realidades. Eh, y ustedes van a ver desde ahí un texto peculiar, especial,
que si bien es extenso, nuestra idea es que ustedes se centren en algunos puntos que les interesen y a partir de ahí piensen o repiensen algunas cuestiones. ¿Bien? Entonces la idea es tener un texto para reflexionar, ¿bien? En una narrativa breve, la idea es que la respuesta, digamos, el parcial eh, sea una reflexión sobre un texto que invita a la reflexión, digamos, no es un texto eh, completamente académico y de hecho se dio en un escenario de debate, un debate interesante, eh, y es esta idea de, bueno, ¿qué pasa con la decolonialidad en la universidad? ¿Qué pasa con la docencia? ¿Cómo podemos ir discutiendo algunas de estas cuestiones? ¿Bien? Como para empezar a ver otras alternativas que no están mal que las veamos y las discutamos. Y para eso una semana, o sea, lo subimos el martes que viene no nos vamos a encontrar así, les vamos a subir el texto, pero vamos a colocar junto con el texto un foro como para que hagan algunas preguntas una vez que lo lean, que lo tengan, digamos, que mantengamos el intercambio, ¿bien? No les vamos a sumar otra clase que implique encima tener que, no sé, avanzar sobre otros temas, porque en realidad yo tenía que avanzar sobre otros temas, y sumarles más contenido. No, eso no suma, en realidad molesta. Entonces, subimos el texto, el planteo que deben hacer, ustedes lo empiezan a leer, lo trabajan con su grupo, de a poquito van armando esas reflexiones, porque en realidad es esto, son reflexiones, y en una semana lo pueden subir. Obviamente lo pueden subir antes, está claro, pero digamos, tienen una semana completa para pensar, reflexionar, revisar el texto, trabajarlo y decantar, digamos, todo aquello que ustedes quieran hacer en relación a esto. Nosotros hoy vamos a recuperar algunas cosas que hemos visto y vamos a incorporar otras, ¿no? Pregunta, la pregunta de siempre. ¿Ven el que si apareció ya un PowerPoint? Sí, bien, me dice Lucas que sí, very good. Bueno, así que podemos empezar. En realidad de esto vamos a recuperar algunas cuestiones que vimos en la primera materia y la vamos a hilvanar con lo que estuvimos viendo hace 15 días, cuando fue nuestro último encuentro, eh, porque después no nos vimos porque festejamos todos el día del estudio. Entonces, en relación a eso, digo voy a apagar esto, perdón. Eh, en relación a esto, recupero, por un lado, la línea de lo que veníamos haciendo, ¿bien? Y volvemos a tomar algo de la primera parte para completarla y seguir. Recuerden que nosotros habíamos visto en nuestra primera unidad el proceso que Europa había comenzado en términos de proceso de integración, ¿se acuerdan? Habíamos visto todas las conferencias que hicieron ministros de educación europeos, donde trabajaron para empezar a recrear este modelo, ¿no? de espacio europeo de educación superior, y bueno, los problemas que también se presentaron y cómo cada vez iban planteando alternativas, también eh, revisando o recuperando los problemas que se les iban presentando, porque se les presentó, y cómo además ese modelo de integración apuntaba a ser
fuerte en principio al interior y luego para establecerse como un modelo a nivel mundial, que sea además importante en términos de poder atraer, digamos, a otros estudiantes, docentes, investigadores, personal, eh, personal no docente o personal administrativo o personal universitario que quisiera también trabajar en esas perspectivas de acuerdo a lo que se estaban ellos proponiendo. Luego vimos qué pasa en América Latina en relación especialmente a los procesos de integración. Hablamos de qué se de qué hablamos cuando hablamos de integración, ¿no? Del modelo Mercosur, de las distintas etapas que ha tenido y sus problemas, de los intentos al interior del Mercosur hasta el 2010, que lo pusimos como emblemático, fíjense, ya estamos en más de 10 años de estos momentos, porque el 2010 fue el emblemático en el proceso de Bolonia, y el 2010 aparecía también como emblemático en el proceso ¿se acuerdan que vimos el MEXA, digamos, los distintos formatos que se intentaron a partir del MEXA de realizar como para acordar y eh, empezar a integrar algunas pautas, especialmente al reconocimiento en cuanto a los títulos por un lado y luego el reconocimiento también en los trayectos formativos de las carreras. Ahora nos vamos a ir un poco para atrás en el tiempo y en algo que vimos, ¿bien? Pero también que vimos en la primera materia, pero especialmente para poder identificar etapas a nivel de América Latina, en general. Nosotros avanzamos por el lado de la integración Mercosur, porque habíamos tomado el modelo europeo, ¿no? el del proceso de Bolonia. Intentamos ver qué pasó acá con el Mercosur, con las idas y vueltas y algunos aportes que se realizaron. Y ahora vamos a ir al todo otra vez, reitero, con cuestiones que hemos visto y sobre las que vamos a incorporar otras cuestiones y algunas otras definiciones que nos parece que es como, digamos, necesarias para incrementar eh, las áreas de conocimiento que se corresponden con lo que estamos viendo. Vamos a ver especialmente la ruta, digamos, de las CRES, que nosotros identificamos en la primera materia, y ahora vamos a trabajarlas otra vez, ampliando algunas partes y con un horizonte que nosotros cuando lo vimos en la primera materia no teníamos. O sea, no teníamos completo el panorama europeo, no teníamos completo la perspectiva mercosureña, digamos, y ahora nos vamos a ir a... ¿Qué la CRES? Es la Conferencia Regional de Educación Superior, que en realidad hemos tenido 3 a lo largo de nuestra historia, y cada una de ellas marcó hitos, ¿bien? Especialmente la segunda, sobre las que nos vamos a detener un poco más, ¿bien? Nosotros, como ya lo vimos, ¿no? Hay algunas cuestiones que, digamos, vamos a ir más rápido en la medida en que ya esto alguna vez lo hemos mencionado. CRES La Habana 1996. A ver, ubiquemos el contexto general, ¿no? Década del 90, América Latina bajo boom del neoliberalismo, y una reunión primera regional de educación superior en La Habana, ¿bien? En Cuba. O sea, de por sí ya es un escenario bastante peculiar el lugar
y en el contexto sobre el que se estaba moviendo América Latina para ir a la CRES. ¿Qué dice la CRES del 96 en primer lugar? Ratifica los términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puntualmente en el artículo 26, en el punto de toda persona tiene derecho a la educación. Acá es quizás el inicio más fuerte del reconocimiento de la educación superior como un derecho humano. ¿Bien? Y eso es algo que todos debemos siempre recordar. Tomamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decimos, toda persona tiene derecho a la educación y que el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos, así como el contenido de la Convención sobre la lucha contra la discriminación en el dominio de la educación, que eso databa de 1960, donde los estados que la habían firmado se comprometían a ser accesible a todos, ¿no? En plena igualdad, considerando las capacidades en la educación superior. Me interesa fuertemente plantear estos 3 ítems que ahora los vamos a volver a presentar. Toda persona tiene derecho a la educación, toda persona tiene entonces derecho a los estudios superiores, será igual para todos, ¿bien? Está claro acá esta parte de en función de los méritos respectivos, que nos da pie para algunas preguntas, ¿no? Y también algunas opiniones, pero lo cierto es que remiten en cuanto a la discriminación, a la lucha contra la discriminación, ¿no? En la idea de la plena igualdad. Básicamente esto es muy importante porque en definitiva alude a la necesidad de el famoso documento UNESCO del 95, que era justo un año antes de la CRES, en donde señalaba que había que fortalecer la equidad. La calidad, recuerdo el concepto, calidad es clave a partir de los 90, en general en la educación superior, equidad, calidad, pertinencia y la internacionalización en el campo de la educación superior. El punto de la internacionalización es indudablemente UNESCO del 95. Asociado a eso, equidad, calidad. ¿Bien? Y por lo tanto, en medida cuando nosotros vemos el proceso el llamado proceso de Bolonia, se inscribe en el fortalecimiento de un sistema integral, en este caso el europeo, en relación al resto, ¿no? Y hacerlo, por otro lado, digamos, hacerlo como llamativo, atractivo, diríamos, al resto del mundo para que justamente la gente vaya a Europa a observar y analizar y estudiar y trabajar en relación a la educación. La Habana, en el 96, en la CLES, y esto es una de las que ya habíamos mencionado, el mayor resultado fue empezar la preparación hacia los criterios de comparabilidad entre las agencias acreditadoras de calidad. Recuerden que tal como hemos visto, había que apuntar a la equidad, la calidad, la pertinencia y la internacionalización. Entonces, lo que había que poner en práctica era en las agencias de acreditación que habían empezado a aparecer en el escenario latinoamericano también, había que poner criterios de comparabilidad como para poder justamente empezar a pensar en, por ejemplo, la internacionalización. Por lo tanto, y por eso nosotros después, a partir de la 3, ya vamos a hablar de calidad, de acreditación, de mecanismos de evaluación, especialmente ya tomando como parámetro, digamos, más fuerte, desde el 10 en adelante, digamos, la década del 10 al 20, o sea, vamos a hacer
lo general en principio y luego lo más fuerte del 10 al 20. Por lo tanto, lo que nosotros queremos llegar en estos tiempos es lo más cercano, ¿sí?, a cuando ya empecemos a trabajar directamente sobre acreditaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la CRES? Bien, ¿cuál es el objetivo? Es que vamos a reconocer estudios, los títulos que las distintas instituciones de educación superior de América Latina están haciendo. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo, en principio, en los indicadores que van a ser trabajados en las distintas agencias de acreditación. A partir de ahí es donde se busca facilitar o permitir estos procesos de internacionalización de la educación superior y la integración regional, ¿bien? Movilización de los actores involucrados en la vida universitaria. Pero fíjense que esta intencionalidad fuerte que se manifiesta desde la CRES es indudablemente tratar de que las agencias coloquen parámetros de comparabilidad como para que eso facilite la internacionalización. Y la movilidad y el intercambio que vienen a ser seguramente y siguen siendo como ejes muy, muy fuertes. Varios años después viene la segunda, esta vez en Cartagena de Indias. Y acá es donde vimos, y esto ya lo hemos visto, los tres hitos claves fundamentales de la CRES de Cartagena. Si en la de La Habana se había dicho que había que pensarlo como un derecho humano, y habían hablado de UNESCO del 95, de la Convención contra la Discriminación de la década del 60. En la Cartagena del 2008 dicen: la educación superior es un bien público social, es un derecho humano y universal, ahí hay una línea de continuidad directa con Cuba, y es un deber del Estado. Estos tres parámetros, ¿bien?, ya iniciado el siglo XXI, ya visto los efectos de la aplicación de políticas neoliberales, en donde la universidad o los estudios superiores, digamos, no estuvieron ajenos, esta definición de Cartagena no es para nada menor. ¿Bien? Bien público social, derecho humano universal, y es un deber del Estado. ¿Qué dice esa CRES? Vuelvo a lo que habíamos visto. La educación superior, especialmente, la educación en general y la superior, debe contribuir a convivencia democrática. Es clave pensar esta idea porque, digamos, hacia la época de la CRES, vamos a la emergencia de algunas reivindicaciones de procesos pasados estaba presente, e indudablemente eso debía ser considerado clave. ¿Bien? A ver, si es un bien público social y es un derecho humano y universal, eso debe ser la única posibilidad que tiene de que efectivamente exista es en la medida en que exista el sistema democrático. Frente a la ausencia del sistema democrático, esos ejes claves es imposible que se cumplan. Tolerancia, solidaridad, cooperación. ¿Bien? Todo desde la perspectiva, digamos, bajo el sistema democrático, en donde obviamente debe permear la posibilidad de la cooperación mutua para mejorar la vida de los americanos. Y acá hay algo muy interesante que plantea la CRES del 2008, que es construir la identidad continental. O sea, que la educación es la que debe contribuir a la identidad continental.
¿bien? A ver, esa identidad continental, nosotros hemos visto cómo intentó, en distintos momentos le salió mejor que en otros, eh, por ejemplo, el proceso de integración del Mercosur. Pero es complejo construir una identidad continental, es complejo pensarnos como latinoamericanos, ¿no? Eh, es algo realmente valioso e importante, pero no siempre se da, ¿no? Esta idea de que se potencie la construcción identitaria. Lo que señala la CRES es que esa construcción es un deber de la educación y por lo tanto, si es algo que la educación debe hacer, es un deber del Estado. ¿Sí? Y ese deber del Estado, en términos de la educación en general, también compete a la educación superior en particular. Dar oportunidades a quienes no las tienen, ¿sí? Volvemos a pensar en esta idea de bien público social, o sea, y aquello que habíamos planteado en Cuba de la equidad, ¿se acuerdan? Siguiendo a la UNESCO del 95. O sea, lo que yo intento hacer en esto es ir cruzando todo lo que vamos viendo como para reubicarlos, trabajarlos en una suerte de trama, porque justamente después vamos a ir hacia otros temas. Entonces esto es, en un punto, empezar a cerrar. Crear conocimiento, es lógico, la educación es la que se encarga justamente de crear conocimiento y mucho más la educación superior. ¿Bien? Y la transformación social y productiva de nuestras sociedades que tiene que ver básicamente, o está pensada con mejorar la vida de los latinoamericanos y especialmente para permitir eh, que haya mejor posibilidades o dar oportunidades para aquellos que no las tienen y que por lo tanto también la transformación productiva de las sociedades no solo mejore la calidad de vida, sino también permita que otros accedan a niveles educativos que no habían llegado hasta estos momentos. Ahora bien, la CRES planteó una política gubernamental junto con, digamos, un conjunto de programas, ¿no? Que estaban pensados como para, digamos, son las distintas como ejes que se deben cumplir. Y que cada uno de estos ejes deben tener una alternativa de presencia en las distintas instituciones de educación superior. Esto es muy, muy importante porque estas, este conjunto de programas debe estar llevado adelante como política gubernamental. Si vamos a tomar los tres ejes de la CRES, sería justamente el del deber del Estado. ¿Bien? ¿Cuáles son los conjuntos de programas? Bueno, deben tener programas de movilidad que garantice que justamente los distintos sectores de la, de la, de la población universitaria, de la población de la educación superior, puedan tener. O sea, la movilidad debe estar pensado para todos los actores de la educación superior. ¿Bien? O sea, estudiantes, docentes, personal universitario, quienes se encargan de la gestión. La idea es justamente, la idea de la movilidad, fíjense que es la primera dimensión de la internacionalización. ¿Bien? O sea, de lo que vamos a hablar ahora es de la dimensión de la internacionalización según la CRES.
y específicamente en el plano de la política gubernamental. ¿Bien? Movilidad, convenios. ¿Bien? Esto es hacer que faciliten justamente, entre otras cuestiones, la movilidad, ¿no? Y otras áreas, pero la idea es permanentemente la presencia de convenios entre las distintas instituciones. ¿Bien? Aseguramiento de la calidad. Recuerden esto que habíamos dicho casi desde la primera de las CRES, que tiene que ver especialmente con eh, plantear los criterios de calidad que discuten las agencias de acreditación. Entonces, el aseguramiento de la calidad es lo que permite justamente luego poder iniciar el trámite de acreditación, de reconocimiento de los tramos formativos, de las pasantías, de las becas, de las trayectorias curriculares que se pueden presentar. La otra cuestión es la internacionalización del currículum. Bueno, acá es esta idea de la incorporación de contenidos que se trabajan en distintas áreas en varias instituciones superiores. O sea, la idea es que el planteo, ¿no? De, por ejemplo, la discusión del currículum, que incluye la discusión de los planes de estudios, es en relación justamente a la posibilidad de la vinculación por medio de convenios de movilidad y demás, y por lo tanto ya no existe un currículum absolutamente propio de algún lugar, sino que puede reconocer algunos formatos que se correspondan, por ejemplo, con líneas que tengan que ver directamente con la situación territorial de una institución, pero debe tener en cuenta, ¿no? Esta idea de estructurar y aplicar un modelo de internacionalización, eh, una suerte de internalización endógena, ¿no? En oportunidades también. O sea, la idea de que el currículum no se centre en algo tan estrictamente local que no pueda permitir la movilidad. Esto es, lo local debe ser recuperado, trabajado, reforzado, pero en un contexto que contemple la posibilidad de pensarlo en términos de cómo lo podemos mostrar para poder, por ejemplo, asegurarnos un convenio, ¿no? O asegurarnos movilidad. Entonces, sin desmerecer lo propio, empezar a cruzarnos con las prioridades de otros, digamos, de otras demandas que no necesariamente tienen que ver con lo estrictamente territorial, sino con lo que pasa en otros lados. Bueno, esto en vinculación directa a los flujos de conocimiento, o sea, de pronto, la riqueza que puede tener un desarrollo local específico en un ámbito territorial es muy importante, pero si se puede compartir con alguien que tiene problemáticas similares o ha empezado a resolverlas o trabaja de otra manera o utiliza otro tipo de programas, sistemas, lo que fuera, bueno, está pensado así. Redes, es clave esta idea, fíjense cómo empezaron a aparecer todo tipo de redes, ¿bien? Que tienen que básicamente fueron pensadas para facilitar los convenios, para facilitar también las cuestiones de movilidad, por ejemplo. Ya estoy viendo algunos de estas redes,
desde, por ejemplo, la red de estudios sobre la internacionalización de la educación superior en América Latina, la red, la RIESAL, sobre la que vamos a trabajar alguna bibliografía en algún momento, tiene más de 20 universidades, ¿no? Y en realidad tiene que ver cómo funciona como redes interuniversitarias, específicamente tomando como eje la SPU nuestra, la SPU de Argentina, ¿no? Y ofrece especialmente las posibilidades de publicaciones, ¿no? Algunas de los datos que nosotros tomamos, los tomamos de la RIESAL. Pero en otro caso, por ejemplo, hay no sé, el Espacio Común de Educación Superior, que se llama ECOES, hay otro que es el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la Asociación Mexicana de Educación Comparada, eh, bueno, ni qué decir de igual, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, ¿no? Que tiene una producción muy interesante en revistas, por ejemplo, ¿no? De hecho, el parte de lo que vamos a ver, no parte, el documento sobre el que vamos a trabajar, también formó parte de una de las publicaciones que en su momento eh, va a tomar la UNUAL para discutir, ¿no? Así que ese es otro, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que tiene una muy buena serie de proyectos editoriales, de artículos, de revistas, etcétera, que es muy interesante. Y después, bueno, todas las modalidades de intercambio, que pueden ser desde las desde becas, pasantías más extensas, más cortas, complementos de trayectorias curriculares de carreras universitarias, etc. Ahora bien, nosotros dijimos que en las dimensiones de la internacionalización, de acuerdo a la CRES Cartagena, nosotros teníamos, por un lado, la política gubernamental y el conjunto de programas, y por otro lado está el eje de cambio para los procesos institucionales que están directamente vinculados, concernientes a distintos ítems. Y estos son los ítems sobre los ejes de cambio, estos ejes de cambio para estos procesos han sido pensados las políticas gubernamentales. O sea, nosotros tendríamos que pensar que estas políticas gubernamentales están pensadas en relación a estos ejes de cambio para provocar esto. La profesión académica. Perdón. Tengo menos tos que la semana pasada, pero aún queda en mí. Bueno, profesión académica. Cuando hablamos de la profesión académica, estamos hablando de hacer de quien se ocupa en la vida universitaria hacer de la vida universitaria una vida profesional, digamos, ¿no? En términos más que básicos, pero no menos explicativos. ¿Por qué? Porque eso significa que el profesional, digamos, a ver, un contador, un licenciado en administración, un abogado, ¿bien? Un psicólogo, tienen un desarrollo profesional propio, obviamente, en su carrera. Pero si su carrera además entra en una cuestión, digamos, en la vida universitaria que tiene que ver con su desarrollo profesional en tanto docente investigador, por ejemplo,
debe dar cuenta de una profesión. Si además esa profesión que se da en un ámbito de donde está más estudiado es en la vida docente, pero puede pensarse también en la profesión académica en general a nivel institucional, que significa, y esta definición que es en vinculación directa con la anterior. Formación RAC, recursos humanos altamente calificados. Y estos recursos humanos altamente calificados van para absolutamente todos los actores que estamos involucrados en la educación superior. Gestión y administración, esto es fortalecer esas áreas claves que tienen que ver para la mejora de la vida de la educación superior. Financiamiento, bien, pero preparación en términos del trabajo sobre el financiamiento de los planes, digamos, de mejoras, etcétera, que se realizan o que se vinculan con el financiamiento sin perder, porque esto fue una de las cuestiones más discutidas, obviamente, que es la autonomía. O sea, porque si estamos hablando de todos estos procesos de internacionalización que implica vincularse, mejorar, mejorar la calidad, acordar con las agencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pero ¿hasta dónde tiene cada institución la posibilidad del ejercicio real de la autonomía en sus definiciones? Nosotros hablamos hace un rato estaba por acá, ¿no? El plan, la internacionalización del currículum. Y muchas veces la idea de nosotros queremos trabajar esto en función de las necesidades regionales, territoriales, eran claves en lo que tenía que ver con la definición de los planes, los cambios de las materias. Y en realidad estos cambios que se dan, por ejemplo, en los planes de estudio, y pasan la acreditación de la agencia de acreditación. Entonces, esto debe pasar porque si CONIAU aprueba esa o no modificación del plan de estudio, los contenidos que deben existir, ¿no? en cada materia como mínimos, que están definidos, y para la acreditación esto es absolutamente relevante. Así que, bueno, esto, diríamos, es un punto en tensión desde algún lugar, porque claramente eh, hay que seguir respetando los principios de la autonomía, pero muchas veces hay tensiones, digamos, en relación especialmente a lo que habíamos visto antes, por ejemplo, en la cuestión de la internacionalización del currículum, en la cuestión de los flujos del conocimiento. Pero también es real que esas, eh, esas articulaciones, esas posibilidades que se dan de vinculación, favorecen, ¿no? Y mejoran tener la posibilidad de acceder a contenidos y a poder trabajar de otra manera, ni qué decir con la posibilidad de la movilidad y de conocer otros espacios, ver cómo se trabaja, con qué cuentan, etc. Hay algo clave que quienes han planteado esta cuestión de la internacionalización de la educación superior eh, han puesto como una pregunta, que es un conjunto de programas o es un eje de transformación, digamos, ¿a qué vamos con esto en principio sobre la política gubernamental y después todo este cambio de los procesos institucionales? Bueno, la idea es que haya una actuación institucional que sea básicamente, perdón, reactiva hacia la política gubernamental y proactiva
hacia los ejes de cambio en los procesos institucionales. ¿Por qué? Porque la prioridad es la articulación de estas dimensiones, digamos, de la articulación entre la política gubernamental y el conjunto de programas y los procesos institucionales que se realizan en relación a ellas, ¿no? O sea, que esa actuación de cada institución reactiva los primeros, proactiva los segundos, articule absolutamente todo. Vamos a ver un ejemplo muy peculiar que es UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, un ejemplo absolutamente muy especial que se creó en el 2010. En el 2010, digamos, es el proceso final de creación. En realidad llevó varios años, más o menos, si mal no recuerdo, de 2007 anduvo dando vueltas el proceso de la UNILA. Un proceso personal, digamos, como una, a ver, como una definición casi propia de Lula da Silva, ¿no? La creación de la UNILA fue fuertemente eh, una, eh, una definición de Lula. De hecho, eh, es muy particular lo de Lula da Silva, porque, como sabemos, es uno de los presidentes que más universidades creó en Brasil, no siendo él justamente un universitario, ¿no? Eh, y de hecho, considerando que en general la universidad o el sector social que concurría a la universidad generalmente era de los sectores más altos, ¿no? eh, de la sociedad brasileña. Lula jamás accedió a una universidad. Sin embargo, es uno de los que más creó universidades. Y dentro de los que creó fue esta, que me permití traerla aquí como para que vieran un proyecto muy especial, ¿no? Que sigue existiendo, dicho sea de paso. Eh, Tuvo momentos bastante críticos, imaginen, que no solo fue por la pandemia. Bien, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana es una universidad que depende del Ministerio de Educación del Estado de Paraná en Brasil. La intencionalidad de esta universidad es formar recursos humanos capaces de, digamos, de formarse para la integración latinoamericana, el desarrollo regional, y básicamente con un vínculo inicial que era muy sólido con el Mercosur. O sea, la intencionalidad era que fuera la universidad que sirviera como, digamos, base para la formación de profesionales mercosureños. La vocación de Perdón, UNILA, perdón, ay, perdón, sí, que discúlpame. no te veo ¿Por qué porque, dice? Ah, sí, igual no estoy con cámara. no, yo no Dice veo que es nada. dice que es un organismo jurídico Exacto, autónomo. exacto. ¿Por qué jurídico? Porque fue muy complicada la creación como una universidad con la perspectiva que tienen las universidades brasileñas. Por eso le llevó tanto tiempo a Lula definirlo como, Ajá. bajo una denominación de universidad. Ah, perfecto, gracias. Por eso se lo consideró un organismo jurídico autónomo. De hecho, bueno, las universidades brasileñas, viste que tienen como divisiones internas, no solo es lo público, lo privado, ¿bien? También están las federales. Entonces, ellos tienen una división muy marcada de universidades y es muy difícil la creación de nuevas universidades, ¿no? Más Ajá. allá de los planteos que se hagan a nivel regional, ¿entendés? Entonces, Lula se empecinó con lo de la UNILA. Y el legislativo, digamos, le costó muchísimo la imposición. Por eso estuvieron
cerca de 3, 4 años dando vueltas con un proyecto, porque no había forma. Entonces, la forma que se creó, que se ideó, era esto, de un organismo jurídico autónomo dependiente de educación del Estado de Paraná, de forma tal que pudiera tener cierto grado de autonomía frente a algún cambio en la política nacional, ¿me entendés? Ah, perfecto. Gracias. Y porque además, eh, eh, ¿por qué también querían ese lugar? Que no es una cuestión menor. Fíjense que es en la ciudad de Foz do Iguazú. O sea, que era una ciudad que era como que posibilitaba, llamaba la integración. O sea, era muy, la idea de la integración no la quería poner, no sé, por decirles en, en San Pablo, bien más allá de que tiene una de las universidades más grandes de América Latina, pongamos en cualquier otro lugar que quieran hacer, en el corazón del Brasil que quisiera hacerlo. Si el llamado era la integración, tenía que estar más cerca, digamos, de alguno de las fronteras con países de América Latina y en lo posible el Mercosur, ¿no? Entonces, Claro, por eso costó lógico. mucho más, ¿no? Ubicarla, Claro, dónde claro. ubicarla y por qué. Bueno, la idea además de unirla, en realidad es de poder eh, eh, servir de un lugar de intercambio, digamos, más que de formación de carreras tradicionales, ¿no? Es más pensada como una cuestión de cursos abiertos al área de Mercosur y hacia algunas actividades en particular. En algún momento, no hace tantos años, incluso hubo concursos, los llamados concursos docentes para ser parte de la UNILA, y el Brasil realizó esos concursos para dar clases especialmente que tenían que ver con política exterior, ¿no? Y con investigadores especializados en el Mercosur. Esto lo tomé de la mismísima página de la UNILA como proyecto pedagógico. Es un proyecto muy novedoso y es una universidad diferente a las que nosotros tenemos conocidas de lo común. Ahora, lo que me interesó marcar es el compromiso con América Latina, el seguir el legado de la reforma universitaria y el hecho de la construcción de sociedades sostenibles en el siglo XXI basados en la cultura latina. O sea, esta idea de contribuir a la integración formando recursos propios en integración, ¿bien? Y es profundamente transnacional, por eso incluso los cursos se dan en los dos idiomas, en castellano y en portugués, ¿no? Y son de conocimientos compartidos. Ellos tienen varios institutos, a esos institutos organizan cursos o algunas carreras cortas, no convencionales, porque la idea es justamente de unas cátedras regionales, ¿no? Como para poder intercambiar y demás. Es interesante que ellos en el proyecto pedagógico pongan que la expresión integración latinoamericana no la limitan a América Latina, ¿no? Relacionado con lo ibérico, sino que tiene que ver con quienes hablan también, además de portugués y español, francés, ¿bien? U otros idiomas derivados del latín. Hablan de prácticamente toda América del Sur, excluyen puntualmente a Guyana y Surinam, que obviamente están dentro de otro escenario cultural, y comprenden a su vez todo lo que sería Centroamérica y el Caribe, ¿no? Como Cuba, la República Dominicana. Este UNILA lo traje como para que ubiquemos. Es un proyecto pedagógico muy novedoso y otra vez el horizonte de creación, el 2010. En Guadalajara esto ya lo vimos, es una declaración de Guadalajara que se da en términos de las autoridades de educación superior, en donde hay algunas definiciones un poco más
de avance sobre la CRES de Cartagena, ¿no? Que es un bien público, que está al servicio de todos, que la universidad debe contribuir a generar una sociedad libre y democrática. El concepto de autonomía, bien, comprende el sentido de independencia de las funciones, gobierno, organización, docencia, investigación. Este planteo del concepto de autonomía de la Declaración de Guadalajara no es menor, porque esta situación con las agencias de acreditación no, con las agencias de acreditación, había empezado a poner en cuestionamiento, digamos, el verdadero sentido de la autonomía, ¿no? Y indudablemente no estaban entrando en una tensión que llevaría al final del mismo. La idea del movimiento estudiantil como pilar y como sostén de la autonomía, ¿no? Y esta idea de, nuevamente, fíjense cómo en el 3 ya hablaban de autonomía del gobierno, de la toma de decisiones, etc. En el 4 vuelven sobre la autonomía. En el 5 vuelven sobre la autonomía. O sea que está claro que lo que está planteando Guadalajara en el 2011 es las tensiones que ha provocado, especialmente los acuerdos que tienen que ver con los reconocimientos de títulos, con y básicamente con las agencias de acreditación, ¿no? El rol de las agencias de acreditación está en tensión, ¿no? Entonces, por eso esta declaración abrupta, digamos, en un punto de reivindicación de la autonomía, me refiero a abrupta en que vamos por el tercero, el cuarto y el quinto, y la palabra que aparece central es autonomía. Esto nos está dando un indicador, ¿no? Indudablemente el indicador es que hay una tensión que debe ser resuelta. En el sexto, disculpe, el Estado dice debe asegurar y cumplir la obligación de otorgar el financiamiento necesario y expedito de las universidades. ¿Por qué? Porque justamente amparado en esas agencias de acreditación y en algún momento, digamos, la posibilidad de entrar en tensión por las negociaciones en relación, por ejemplo, al financiamiento de las carreras, en relación a la acreditación, o a los planes de mejora, que recuerden ustedes en un momento dado, en los procesos de acreditación, igual lo vamos a ver más adelante, en estos momentos venían acompañados de planes de mejora. En los últimos años no ha sido así, ¿no? O es mucho más limitado, ¿no? La presencia de decir, bueno, se acredita la carrera por tal, hay tales y tales situaciones que hay que mejorar y para esto hay un plan de mejora de 5 años para que armen el laboratorio de tal, construyan 2 aulas, equipen mejor las bibliotecas, bueno, contraten más personal docente para determinadas cátedras que cuentan con muy poco personal, contraten concursen personal universitario porque lo que está no da abasto para la cantidad del volumen, digamos, de las acciones que se deben realizar. Bueno, eso formaba parte del plan de mejoras en algunos casos. Y luego esto empezó a decaer. Pero en el 2011 Guadalajara dice, bueno, hay que plantear. Y en el séptimo, fíjense que vuelve a aparecer la autonomía. ¿Bien? Está claro que acá lo que se está colocando en discusión tiene que ver con el rol de las agencias de acreditación y el papel del Estado y las políticas neoliberales que se tomaron en relación a eso. Entonces, asumimos el compromiso de velar colectiva, sistemática y permanentemente por la preservación y vigencia del principio de autonomía dentro y fuera de las universidades. Ya lo vimos el tercero, el cuarto, el quinto, y ahora apareció en el séptimo. ¿Bien?
estamos para el 8, y, digamos, la mayoría alude a la autonomía. En el 8 dice nada de lo que sucede en la universidad les ajeno a nosotros. Por lo tanto, nos comprometemos a propiciar una lucha en conjunto que fortalezca la solidaridad entre las instituciones que conforman la UDUAL. La UDUAL, la que mencioné justamente como una de las redes más significativas que mencionamos cuando vimos antes los distintos tipos de Córdoba, la del 18, también está, la vimos, pero recuperemos en función de todo lo que hemos dicho, ¿no? Hablan de Cuba del 96, de París del 98, que nosotros la hemos considerado especialmente en relación al proyecto del programa Bolonia. La Conferencia de Educación Superior, la CRES de Cartagena, ¿bien? Esta idea de la educación superior como bien público social, derecho humano universal y deber de los estados. Fíjense, estos tres ítems, principios absolutamente claves definidos allí, que siguen siendo los claves. Pero aquí avanzan sobre el acceso y el uso y la democratización del conocimiento, como bien social, colectivo y estratégico, pero también plantean esta cuestión de garantizar, digamos, del para qué, para garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de los pueblos, una construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña. Acá ya hay una identificación un poco más disgregada, ¿no? De algunos conceptos que son básicos. El buen vivir de los pueblos, la ciudadanía plena y la emancipación social y la integración regional. En otro orden, la CRES también, fíjense, que vuelve con la reivindicación de la autonomía. Si vimos lo de la Declaración de Guadalajara del 2011, dijimos que sobre 4 venían hablando de la autonomía, la CRES del 2018 vuelve a aparecer. Reivindicamos la autonomía que permite a la universidad ejercer un papel crítico y propositivo frente a la sociedad, sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno. Creencias religiosas, el mercado o los intereses particulares. A ver, hasta ahora, la cuestión de la autonomía había aparecido como algo fuerte vinculado en relación a la autonomía, en relación al Estado, digamos, ¿no? Y al gobierno de turno, obviamente, que definía a través, por ejemplo, del presupuesto universitario cuánto le correspondía a las universidades, qué nuevas programas se creaban, bueno, lo que fue. Pero acá habla de otros. Lo del mercado, que es muy fuerte en términos de lo que se había visto en la aplicación de las políticas neoliberales, no es un dato menor que aparezca el mercado, los intereses particulares, y aparecen las creencias religiosas, que parece realmente en el 2018, 100 años después de la reforma, una reforma de Córdoba que se había presentado fuertemente como laica, ¿bien? Recuerden, de ruptura ¿se acuerdan cuando hasta en el manifiesto hablaba, caído la última, resabio de lo monárquico y monástico, ¿bien? O sea, esta idea de los principios de autoridad que se ponían en discusión, pero por otro lado esta idea de la religiosidad que permeaba en la Córdoba del 18. Estamos 100 años después. Y aparece como esta idea de los límites impuestos por los gobiernos, ya sabemos, porque en realidad esa es una de las tensiones de la autonomía. Lo del mercado también, especialmente con la aplicación del neoliberalismo.
Ahora, lo de las creencias religiosas no deja de ser algo interesante. La ciencia, las artes y la tecnología como constitutivas de pilares de la cooperación. ¿Para qué? Para un desarrollo solidario y equitativo. ¿Bien? Y esto del bloque económicamente independiente y políticamente soberano remite prácticamente a conceptos que provienen de alguna cuestión ideológica que remite incluso a nuestro país, ¿no? Finalmente, dice, frente a las presiones para hacer de la educación superior una actividad lucrativa, es imprescindible que los estados asuman el compromiso irrenunciable de regular y evaluar las instituciones y carreras públicas y privadas, cualquiera sea la modalidad, atendiendo a una formación de calidad con inclusión y pertenencia local y regional. O sea, están de acuerdo en la necesidad de mantener la idea de la calidad, ¿bien? Pero separados de la universidad en términos de una actividad lucrativa y apuntando a calidad con inclusión. Me parece que esa idea es clara y clave de la CRES del 18 de formación de calidad con inclusión y luego de pertenencia con el territorio, digamos, ¿no? Y con el territorio inmediato, que sería lo local, y con el territorio regional, que sería absolutamente no. El final, ¿no? De estar haciendo alusión a aquella rebeldía del 18 de Córdoba, de 1918, entonces dice, en este mundo que empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión, la precariedad social y laboral, indudablemente, a propósito del sistema financiero internacional, lo que reclama la 3 de Córdoba del 18 es a una universidad que apunte justamente a correrse de esa vinculación con el sistema financiero internacional, con las actividades lucrativas, y propicia específicamente una formación de calidad con inclusión y con pertenencia o con anclaje en el territorio próximo y en el territorio. Bueno, estimado, ¿por qué hemos hecho todo este lindo recorrido desde La Habana, pasando por Cartagena y cerrando por Córdoba? Bueno, porque y ni qué decir de pasando por la UNILA. Aquí, indudablemente, la intencionalidad es que viéramos cómo fue en estos años, por lo menos hasta el 18, los planteos que las conferencias regionales de educación superior en América Latina hicieron y que en un punto dieron cuenta de la realidad existente. ¿Bien? Evidentemente, el final de esa CRES, o el final de eso que leímos de la CRES, invita a reflexionar sobre un rol de la universidad para una sociedad distinta, ¿no? Para una sociedad que ha quedado fuertemente herida de los proyectos, especialmente del Estado neoliberal. Por lo tanto, lo que nosotros los vamos a invitar a pensar para el parcial es desde un lugar distinto, bien, a, a, contribuyendo especialmente a pensar desde un espacio latinoamericano, una universidad de calidad, con equidad y con inclusión. Así que sobre eso es que queremos que reflexionen la semana que viene. La semana que viene les vamos a ir subiendo, les vamos a subir el material y van a tener toda una semanita para pensar y por supuesto para preguntarnos en algún foro si tienen alguna duda, si van más o menos por el camino que creen que está bien. Tranquilidad, es en grupo, así que se ponen a leer, se ponen a discutir entre ustedes, el texto va a ser, de su aporte va a ser breve, ¿bien? Por lo cual tampoco es para que enloquezcan, que van a tener que estar escribiendo un montón,
Y tienen toda una semana para pensar esas reflexiones. Y si no llegan, por lo que fuera, hay otra instancia después de un recuperatorio. Así que digo, para que tampoco enloquezcan si la semana que viene les pasa cualquier cosa y tienen alguna situación, ¿bien? Que no puedan resolver alguno, ¿bien? Pero igual, como es en grupo, supongo que sus criterios de solidaridad están más que agudizados, así que van a poder enfrentar. Pero en cualquier caso, hay otra instancia, así que tranquilo. ¿Bien? Bueno, por mi parte me despido, les subo en un rato la clase, el PowerPoint, algún texto que complete esto y los dejo en libertad, ya que como señalé, Daniel esta vez no va a estar con ustedes por un problema familiar, así que bueno, les deseo que tengan una buena semana, un buen laboral y nos encontramos en realidad así en 15 días, pero nos vamos a encontrar por tipeo, digamos, la semana que viene cuando larguemos el texto como para que ustedes trabajen. ¿Bien? Y ante cualquier cuestión, escriban ahí en ese foro y mucha tranquilidad y ya saben que acá hay, este, se banca, se les banca los tiempos, ¿vale? Buena semana, disfruten de este lindo día de sol y cuídense mucho siempre. Nos vemos, chicos Gracias. y chicas. Gracias, Alfonsina. Bueno, Chao, Alfonsina, Buena muchas gracias. semana. Alfonsina, gracias. chao, buena semana. Bueno.